Muchísimas gracias por invitarme a compartir con todos ustedes, pues toda una serie de información que hemos recabado como parte de los procesos de investigación que hacemos continuamente en México y en la región latinoamericana, aquí en IDC de México. Y bueno, efectivamente, algo que hemos encontrado y que coincide mucho con lo expuesto y que vamos a ver también durante el día de hoy, es la importancia que tienen los datos para construir esta cultura de toma de decisiones que facilite y maximice el camino a la recuperación económica que estamos viendo ya prácticamente en toda la región y en México. Y en ese sentido, pues me gustaría que habláramos un poco del efecto que tuvo la pandemia tanto en el sector retail como en el sector de consumo. Si yo pudiera poner en una sola imagen realmente el impacto que tuvo en estos sectores y en general en toda la sociedad la pandemia, sería una imagen como esta que llegan a apreciar por ahí. Para aquellos que no logran identificarla, esta es la primera idea que se tuvo de una máquina del tiempo en una novela de H.G. Wells hace ya aproximadamente 35 años. Y ese fue precisamente el efecto que tuvo la pandemia en el sector retail y en el sector de consumo. Una máquina del tiempo que adelantó muchos de los procesos de digitalización que ya se veían viendo en el periodo antes de la pandemia. Así pues, bueno, podemos entender que la pandemia trae consigo diferentes cambios. Por un lado, un cuestionamiento de los modelos de desarrollo. De alguna forma, se dejaron ver muchas deficiencias en países que considerábamos desarrollados o avanzados en términos de los sistemas de salud, por ejemplo. Por otro lado, ya producto de este periodo post-pandemia, estamos viendo una mayor intervención del Estado para incentivar pues, las economías, funcionando el Estado en este caso como este ente que trata de despertar y de alguna forma incentivar la recuperación económica con grandes inyecciones de dinero. Y otros dos temas que están ya más relacionados con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día, y es por un lado, cómo el trabajo pasa de ser un lugar y se convierte en una actividad. Prácticamente 66% de las compañías en nuestro país van a integrar el trabajo remoto como parte de un modelo híbrido, ya como formalizándose con el área de recursos humanos. Y por otro lado, bueno, el aumento de la vida digital. Tomamos clases en línea, nos reuníamos en línea, jugábamos en línea, comprábamos en línea, nos entreteníamos en línea. De alguna forma ya las compañías se han percatado de esta situación y en nuestro país una cuarta parte de las compañías esperan que hacia el 2025 la mitad de sus ingresos pues sean por el camino digital. Y así pues podemos también identificar en el sentido muy particular ya de consumo y retail, cuatro grandes fuerzas del cambio que de alguna forma pues trajeron la pandemia y estas nuevas situaciones de confinamiento. Por un lado, bueno, el nuevo consumidor, ¿no? Cambiaron de alguna forma la manera en que estábamos consumiendo. Se estima que va a cambiar en 23% la frecuencia de compra en línea después del confinamiento. O sea, definitivamente es una tendencia que llegó para quedarse. Por otro lado, la disrupción acelerada. Se aceleraron en 6 meses lo que se esperaba, se avanzara en 2 años en los procesos de transformación digital. El tema de innovación también, el innovar ya no como una cuestión de ventaja competitiva, sino como una cuestión de sobrevivencia. Pero además es innovar en un entorno económicamente adverso. ¿Cómo puedo innovar sin costos incrementales? Y por ello vimos un despegue muy importante en lo que es las formas de consumo y de adquisición de tecnología a través de esquemas OPEX, de pago sobre un servicio. En el sector retail, por ejemplo, un crecimiento del 31% en lo que es nube pública. Y finalmente el tema de confianza. Si algo nos enseñó la pandemia es que solos no podemos sobrevivir. Las organizaciones requerían de toda una cadena de valor integrada que les permitiera colocar sus productos y servicios. Y bueno, el tema de la confianza se vuelve pues muy relevante ante el aumento de la vida digital, aumenta la vulnerabilidad y pues se requiere un tema de confianza para yo proveer mis datos a las organizaciones y tener la certeza de que de que no se va a hacer un mal uso de ellos. Y bueno, en el caso de retail y de consumo, normalmente antes de 2019, pues sí había eh, cierta mezcla entre lo que hacía cada uno de estos pilares que antiguamente pues se mantenían como
funciones muy particulares dentro de toda la cadena de valor de lo que son bienes de consumo. El comercio, valga la redundancia, comercializa los productos, la distribución se asegura de que lleguen estos al punto de venta y la manufactura pues los fabrica, pero poco a poco se va diluyendo y vemos un fenómeno de competition, es decir, competencia y colaboración. En el caso de manufactura, las compañías espera van a crecer en hasta un 20% lo que es este fenómeno del direct to consumer, es decir, vender directamente mis productos al consumidor, lo que me pone pues con un nuevo desafío de controlar toda la cadena de valor en el espacio digital que antes lo hacía el punto de venta, el comercio, o lo hacía la cadena de distribución. Por otro lado, estamos viendo cómo distribuidores prácticamente ya están entregando el producto a cliente final. Por otro lado, están haciendo algunas cuestiones de ensamble inclusive. Y bueno, tienen también por ahí una ventana de incrementar sus ingresos. Prácticamente las entregas al mismo día, el consumidor está dispuesto a pagar hasta un 7-8% del valor de la compra por el beneficio de una entrega el mismo día. Y esto pues abre una ventana muy importante de oportunidad para obtener ingresos. Y finalmente, bueno, el comercio, el retail, por un lado, pues está invadiendo un poco el umbral de lo que es manufactura con las marcas propias. En el tema de distribución, pues prácticamente la tienda también se está convirtiendo en un almacén, sobre todo con estas tendencias de compra en línea, recoge en la tienda. Y bueno, definitivamente pues estamos viendo cómo se sobreponen cada vez más las funciones de uno sobre la que tradicionalmente venía realizando otra, como ya lo mencioné en los ejemplos de comercio, distribución y manufactura, ¿no? Y bueno, en el caso de productos de consumo vemos unas perspectivas muy interesantes, tendencias en el mercado, pues que definitivamente van a dirigir las inversiones en tecnología, el tema del manejo de inventarios. Si no está tu producto en el anaquel, pierdes la oportunidad y compro de la competencia y posiblemente no me regrese a comprar el tuyo. Esa es la razón número uno del cambio de marca. El tema de nuevo consumidor, los nuevos hábitos de compra en línea y el direct to consumer o directo to consumer que estamos viendo también como un fenómeno importante que va a crecer hasta 20%. El tema de la omnicanalidad, ¿no? Y todas estas combinaciones de, a lo mejor compro en la tienda, pero me lo mandas a mi casa, lo veo en línea y me lo recojo en la tienda. Igual a veces ni siquiera me meto a la tienda, lo recojo en el estacionamiento de la tienda, pues son diferentes modalidades que estresan toda la cadena de suministro y todo el manejo también de inventarios, ¿verdad? La cadena de suministros que estamos viendo cómo prácticamente el tema, por ejemplo, de los fletes, los containers, pues se dispararon, hay una disrupción completa que todavía no se vislumbra cuándo se va a recuperar. El costo, por ejemplo, por container prácticamente se ha triplicado en algunos casos. Y bueno, la escasez también de ciertas materias primas como los chips en la industria automotriz. Y este es otro tema también en donde las compañías están invirtiendo para obtener resiliencia y para hacer una diversificación de su cadena de suministro y tener una visibilidad ya no solamente de Tier 1, sino de Tier 2 y Tier 3. Y bueno, el tema de sustentabilidad. La pandemia de alguna forma nos hizo reflexionar, ¿no? Sobre el cuidado que teníamos sobre el mundo, sobre nuestra salud y bueno, todos los temas de cuidado sobre los componentes, materiales de origen, manejo de los productos e inclusive manejo de los desperdicios y el trato a los empleados. Son variables que ahora el consumidor pues sigue muy de cerca a la hora de seleccionar una marca en el anaquel. Y bueno, cuando preguntamos al sector retail, bueno, ¿cuáles son las grandes prioridades que ven de cara a 3 años? Pues definitivamente el tema de experiencia de cliente es el número uno. 66% del sector lo considera como la prioridad número uno. Y los supermercados todavía más tienen clara la importancia de esta iniciativa. Por otro lado, bueno, el ecosistema, las tiendas especializadas están viendo el tema del ecosistema común aún por arriba del promedio de lo que es el sector retail. Estructuras de costos es otra de las variables que están viendo como un área donde se deben abocar los esfuerzos de innovación y en especial en todo lo que es ropa y moda, muy por arriba de la media del sector. Y bueno, el tema de distribución definitivamente pues es de crucial importancia para aquellos que son marketplaces o tienen el comercio electrónico como punto principal de sus ventas o punto exclusivo de sus ventas, ¿no? Y bueno, en ese orden de ideas, cuando preguntamos al sector cómo piensa ejecutar esta estrategia de atención a clientes que ya tenemos claro es su prioridad, definitivamente, número uno, analíticos, todo lo que es inteligencia artificial, big data, eso es lo más, esa es la tecnología o el mecanismo por el cual se piensa sostener como piedra angular la estrategia de atención a clientes. En el sector 52% nos llamó la atención como ropa y moda todavía piensa utilizar ese tipo de tecnologías muy por encima del promedio del sector y bueno, le siguen en orden de importancia programas de lealtad e interacción contextual.
En el caso de consumo, de toda la producción de bienes de consumo, pues prácticamente lo que se está buscando es resiliencia, como una mezcla de visibilidad y agilidad para reaccionar. El tema de inteligencia artificial, por ejemplo, estamos esperando un crecimiento del 13% en nuestro país durante 2021 en inversiones que vayan dirigidas precisamente a mejorar las cadenas de suministro. Por otro lado, el tema de Internet de las Cosas, en nuestro país todavía es un desafío en el tema de infraestructura. 60% del sector en México tiene menos de la mitad de sus activos de producción conectados. Todavía tenemos que trabajar en los fundamentos, pero ya hay iniciativas y casos de uso, siendo el más popular en nuestro país lo que es mantenimiento predictivo, el tracking de mercancías y el seguimiento en tiempo real de la producción. Analíticos, estamos esperando también que esta tendencia tenga mucho arraigo, sobre todo en casos de uso de análisis del consumo, de consumidor digital en tiempo real y de la cadena de suministro. Esperamos un crecimiento de 11% de las inversiones en 2021 en este sector. Y el tema de RPA, de repente no podían ir a las oficinas personal que no veíamos como clave, pero a lo mejor el auxiliar contable que vaciaba en una hoja de Excel todos los pagos que habían que realizarse, pues ya no podía estar en la oficina. ¿Cómo podemos automatizar esa parte? Bueno, muchas empresas en nuestro país son empresas de excelencia, quiere decir que utilizan todavía Excel para procesos clave. Y bueno, en esta parte, bueno, el tema de RPA, pues es una función muy importante para tratar de automatizar esos procesos que debido a la pandemia no se consideraban claves, pero que ante la ausencia de personal en las oficinas, pues tuvieron que ser pues automatizados, ¿no? Y esperamos pues inclusive crecimientos importantes en las inversiones de RPA en este sector. Y bueno, tenemos que hablar del tema de cadena de suministro. La cadena de suministro definitivamente es uno de los grandes puntos torales en donde la utilización de los datos nos va a poder ayudar. Cuando preguntamos al sector, eh, ¿cómo espera que su empresa sea afectada por competidores con mejores cadenas de suministro? Es decir, esto es importante en cuanto a mantener un nivel competitivo en su organización. 80% dice que se va a ver afectado por competidores con mejores cadenas de suministro. Definitivamente va a ser un diferenciador en las organizaciones. 25% dice, lo ve todavía muy lejano, como algo que sucederá en 5 años. Un 10% nos confirma, ya me está pasando, alguien con una cadena de suministro superior a la mía está obteniendo ventajas. Y 45% espera que esto suceda en el transcurso de 2021. Entonces, definitivamente ya se tiene como una de las grandes prioridades del sector, pues el tema de la cadena de suministro. Y bueno, también la digitalización en estos sectores, en lo que sería el sector consumo y sector retail, pues está centrado en el cliente, ¿no? Cuando preguntamos las prioridades de digitalización, pues definitivamente el tema de inteligencia artificial y aplicado a lo que son motores de recomendación de compra, es decir, cómo puedo generar este efecto de ampliar el ticket promedio de venta, sobre todo respondiendo a preocupaciones de los consumidores. 24% de los consumidores, o sea, una cuarta parte, confirma que le mandamos información de productos que ya compraron. O sea, no hacemos un análisis a conciencia realmente de lo que están buscando nuestros clientes. Ergo, se busca echar mano pues, de tecnologías como la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a la segunda prioridad. Contar con soluciones de vista de 360 grados de los clientes. ¿Cómo puedo yo juntar toda la información que tengo en diferentes sistemas aislados para tener una claridad de mis clientes y mejorar la experiencia con ellos al momento de la compra? O el desarrollo de los productos en el caso de consumo. 66% de los clientes considera que tener una experiencia personalizada es lo que le da la preferencia sobre un producto y servicio, aún sobre el precio. Y bueno, 17% programas de personalización. ¿Cómo podemos hacer una experiencia pues personalizada en la adquisición de nuestros productos? Y en el caso de consumo, pues estas son variables que a lo mejor retail ya tiene un poco más trabajadas, pero en directo consumer, en el caso de las fabricantes de bienes de consumo, pues ahora son responsables de esta parte y pues deben desarrollar estas capacidades con la misma fortaleza que en el tema de retail. Y bueno, cuando mapeamos cómo se ven las inversiones, en particular en servicios de tecnologías de información, aquí estamos quitando el hardware, el software, únicamente servicios de tecnologías de información que están ligados a iniciativas de digitalización, podemos encontrar pues prácticamente crecimientos de doble dígito y con un constante crecimiento de cara hacia el 2023 y 2024. Sobre todo en el tema de lo que es manufactura inteligente, todo lo que es industria 4.0, centrado precisamente en operacionalizar los datos y las operaciones. Este es quizás el que mayor importancia
importancia y crecimiento está tomando. En 2021 un crecimiento aproximadamente del 18%, pero acercándose ya a tasas de crecimiento del 23% hacia el 2024. El otro gran punto, cadena de suministro en 2021 con un crecimiento de cerca del 17%, que quizás es el punto más alto, y luego desacelerando quizás un poco la velocidad de las inversiones, pero sobre todo por las grandes apuestas en inversión que se están haciendo en 2021, pero aún así manteniendo crecimientos muy robustos de doble dígito. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con la experiencia de cliente, también tiene un crecimiento ascendente de forma constante hacia 2023 para luego estabilizarse en 2024. Ya para cerrar, en cuanto a notas finales, bueno, definitivamente tres grandes mensajes que sí quisiera dejar aquí en la mesa. Primero, 2021 ya es el año de la recuperación, pero no de la vuelta a la normalidad, porque esta ya va a ser la normalidad. Y definitivamente los sectores de consumo y retail son los que se están acelerando de forma digitalmente más acelerada. Por otro lado, el tema de cómo mejorar la experiencia de cliente que demanda el sector de consumo y retail solamente va a ser posible si empoderamos a los colaboradores y tenemos una cadena de suministro ágil y resiliente. 73% del personal en sucursal confirmó que no puede dar una buena atención a clientes si no tiene los mecanismos de acceso a la información. Esto puede ser una tableta, un celular, una terminal de cómputo que le permita ofrecer el mismo nivel de información y de experiencia que a la persona que compra en línea. Tercero, la analítica es vital para entender al nuevo consumidor, buscar ese manejo que se haga de los datos para buscar eficiencias en la operación, incluyendo la cadena de suministro, y poder construir experiencias personalizadas para nuestros clientes. Por mi parte es todo, espero que esta presentación haya sido de utilidad y bueno, continuamos con el programa. Gracias a todos.